En el día de hoy hablaremos sobre la historia de los tercios españoles. Os hablaré sobre su origen, su importancia, sus batallas más importantes, su final y algunos dichos típicos españoles que tienen su origen en esta famosa unidad militar. Así pues, no me demoro más y adentro con la intro. El nombre de los tercios no se sabe muy bien cómo se pudo haber originado. Puede que fuera por las tres armas principales que usaban: la pica larga, que medía unos 6 metros, el arcabuz, en sus orígenes una ballesta, y el escudo con rodela, una espada combinada con un escudo pequeño. Y otros afirman que el nombre viene por los tercios viejos, los tres primeros que fueron creados: el tercio de Nápoles, el tercio de Sicilia y el tercio de Lombardía. Y es precisamente en tierras italianas y en manos del genio militar Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán, donde nacerían los tercios españoles. A diferencia de otros ejércitos que eran formados por levas, campesinos forzados a luchar forzosamente y que se les daba a veces una pequeña paga, los tercios españoles dejaron este anticuado sistema feudal y optaron por el reclutamiento voluntario, es decir, el ejército estaba compuesto por personas voluntarias que se alistaban a cambio de un salario. Esto llevó a la consiguiente profesionalización del ejército, ya que los que formaban parte de él estaban allí por voluntad propia. El estilo de lucha que utilizaban los tercios era una combinación de fuego y picas, ya que los tercios fueron los primeros en utilizar las primitivas armas de fuego de aquella época. Primero avanzaban los mosqueteros, equipados con armas de largo alcance, que abrían fuego contra el enemigo en una mortífera descarga. Tras esta primera descarga era el turno de los arcabuceros, que envolvían al enemigo y abrían fuego contra él, despejando el camino para los cuadros de picas, los cuales, armados con unas picas de 6 metros que mantenían alejados a la caballería enemiga, pues iban de frente contra el muro de lanzas, los caballos y sus jinetes acabarían como pinchitos morunos. Para poder abrirse camino entre las picas, ya fueran españolas o de otros ejércitos que las usaban, tales como los suizos, había unos espadachines, equipados con espadas largas, que se encargaba de ir apartando a las picas enemigas para que los aliados pudieran atacar. Spoiler, estos soldados no solían acabar muy bien. Los cuadros de picas se organizaban en piqueros veteranos, mejor ataviados y con más experiencia en combate, que se situaban en primera línea del cuadro. Los picas secas, reclutas con poca o ninguna experiencia, se situaban en la parte trasera, ya que en la mayoría de casos no iban ni con armadura, ya que los tercios cada uno se compraba su equipamiento. Para poder comprar el arma, se les adelantaba su primera paga. A estos picas secas, conforme iban avanzando y ganando batallas, iban subiendo filas en la formación hasta convertirse en picas viejas y estar en las primeras líneas. Para entrar en los tercios había varios requisitos, los cuales eran los siguientes: no tener menos de 20 años, ser un anciano, no ser un clérigo y no tener enfermedades contagiosas. Una cosa bastante curiosa para la época era que al entrar a los tercios no había que jurar fidelidad al rey, algo que era obligatorio e imprescindible para otros ejércitos de la época. Cuando entrabas, también se te asignaban unos compañeros con los que convivirías, ya que al ser la fraternidad en el campo de batalla algo muy importante, se les prohibía a los soldados a vivir solos para evitar la insociabilidad. Los tercios, al usar esta combinación de técnicas nuevas y revolucionarias para la época, junto a que sus soldados eran voluntarios con una voluntad de acero, hasta el punto de que existía una norma en la que les prohibían romper la formación para enfrentarse cuanto antes al enemigo, una norma que solamente existía en los tercios, ya que por lo general los hombres y soldados no querían enfrentarse a nadie porque podían morir. Y su independencia para autogestionarse permitieron a los tercios permanecer y dominar los campos de batalla europeos y asiáticos también durante cerca de 300 años. Algunas de las batallas más importantes o conocidas fueron las siguientes: la batalla de Ceriñola de 1503, la batalla de Pavía de 1525, la famosa batalla de San Quintín de 1557, la famosísima batalla de Lepanto de 1571 y la batalla de Cagayán en 1558.
donde un pequeño destacamento de los tercios, unos 40 hombres, se enfrentaron a 1000 samuráis japoneses en Filipinas. Si queréis saber cuál fue el resultado y cómo acabó esta interesante batalla, recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Y todavía podríamos seguir en una larga lista de batallas importantes, aunque en este vídeo no me detendré demasiado en ellas, pues fueron muchísimas las que se libraron en 300 años, y de las que hemos mencionado haré vídeos para cada una. El final de esta poderosa unidad se podría dar en Flandes, durante la Guerra de los 30 años, concretamente en el desastre de la Batalla de Rocroi, en 1643, donde es conocida la pregunta del duque de Enghien, en la que le pregunta a uno de los pocos supervivientes que cuántos son, y este contesta con un "contad los muertos". Esta batalla es tan famosa que incluso la podemos ver en la película del Capitán Galatriz. Así, en 1704, a manos del nuevo rey Borbón, que estaba haciendo reformas administrativas al estilo francés, acabó con esta poderosa y famosa unidad militar, de la que sus únicos enemigos que la vencieron fueron el tiempo y la falta de modernización de sus equipos. A modo de pequeño inciso, el rey Borbón que eliminó a los tercios es el muy conocido Felipe V, y no precisamente porque fuera un gran rey, sino porque este señor se creía una rana. También es conocido como Felipe d'Anjou. De los tercios todavía quedan algunas de estas designaciones en el ejército español, tales como el tercio del Gran Capitán, el del Duque de Alba o el de Alejandro de Farnesio. También se conservan algunos dichos todavía utilizados a día de hoy en la península, como la famosa y muy usada expresión de "vete a la porra", que tiene su origen en cuando el capitán de la compañía clavaba una porra en el suelo y los soldados arrestados tenían que permanecer allí. Otra expresión es "no dar un palo al agua", que tiene su origen en la mar, y que proviene de los remeros más vagos, que solo fingían remar y no hundían el remo, al que también se le decía palo en el mar. Es por ello que esta expresión significa ser un vago. Dejar en la estacada, que procede de los obstáculos hechos con las estacas afiladas que se colocaban para impedir el avance de las líneas enemigas. La infantería usaba estos obstáculos para frenar en seco a la caballería. Otro dicho más puede ser "hacer las cuentas del Gran Capitán", que alude a las tan discutidas cuentas millonarias que Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, presentó a los reyes católicos después de haber conquistado para ellos el reino de Nápoles en 1504. Este dicho hace referencia a la meticulosidad a la hora de exponer los pormenores de una cuestión. El famoso "se armó la de San Quintín", que alude a la batalla que tuvo lugar el día de San Lorenzo, el 10 de agosto de 1557, ganada por las armas de los españoles de Felipe II, sobre los franceses, y en la que los tercios estuvieron dirigidos por Manuel Filiberto, duque de Saboya. Y otra no tan conocida a día de hoy, que es la de "poner una pica en Flandes", que significa hacer algo muy complicado, ya que esta expresión tiene su origen en la complicada operación logística que los tercios llevaban a cabo para poder pasar desde Italia hasta Flandes por el conocido famoso camino español de unos 1000 kilómetros de orografía impracticable, teniendo como único camino pasar por los Alpes, los Vosgos, el Jura y el bosque de las Ardenas, considerado inexpugnable incluso en la Segunda Guerra Mundial. Todo esto tiene su origen en la explosión del polvorín de Flandes, en la que las Provincias Unidas se alzaron contra España, apoyadas en cierta medida por Francia y por Inglaterra, ya que Inglaterra cortó el Canal de la Mancha y Francia el acceso terrestre hasta Flandes de la península, quedando solamente como único camino este, que no era nada sencillo, ya que además de tener que pasar el ejército, tenían que pasar las familias de los soldados, los vendedores ambulantes y muchas más personas que apoyaban en la logística de los tercios. Todavía hay muchos más dichos y refranes de origen en los tercios, pero eso lo dejaremos para un próximo vídeo. Y hasta aquí la historia de los tercios españoles, aunque las batallas las explicaremos en otros vídeos. Si te gusta el vídeo recuerda darle un like, suscribirse que es gratis y me ayuda muchísimo, dándole también a la campanita y compartiéndolo con más amantes de la historia o estudiantes desesperados antes del examen. Tanto si eres lo uno como lo otro, te deseo un buen día.
Hasta el próximo vídeo.